Por favor, ¿alguien me puede decir si está bien? ¿Está todo bien? Sí, Miguel, se ve Bueno. bien la primera diapositiva con Rafael Moneo con la Perfecto, pantalla. perfecto. Hola, Así Fer, que, ¿cómo andas? muy bien. Bueno, espérate. Bueno, entonces empezamos. Un poquito, algo de introducción para dar algo de contexto de lo que vamos a tratar. Es un tema difícil, vamos a entrar en la morfología más pura, donde en algún momento vamos a ser protagonistas en el análisis y en la interpretación. En alguna instancia hasta estamos haciendo proyectos. La imagen que ven ustedes es de un dibujo. Primero lo ven a Rafael Moneo dando una conferencia de, de una de sus obras, que es el anexo del Ayuntamiento de Murcia y el piso de la Plaza Belluga. Se miran tan opuestos el ayuntamiento con la Catedral de Murcia y al lado está el Palacio del Cardenal Belluga. Ese es Murcia, uno de las obras. Rafael Moneo nosotros lo hemos tomado dentro como referente y nos permite de alguna manera posicionarnos en alguna instancia. Moneo dice que en un momento estuvo dando un curso en Harvard y dice está dirigido al análisis de 7 arquitectos contemporáneos. Me parece que tiene interés hablar a los estudiantes de arquitectura contemporánea, de la arquitectura contemporánea, porque su pasado y su presente, su referencia más próxima, creo que es importante analizar estas obras con la distancia que da un aula. La selección que hago puede servir como ejemplo de aquellos que considero que tienen una estatura en su arquitectura sobre lo que vale la pena reflexionar. Y mencionan algunos arquitectos de los cuales algunos los hemos tenido mencionados y están dentro de nuestra referencia y hemos hablado, como Rossi, Venturi, Eisman y Sisa. Sisa también estuvo en Belluga, en la Yudeca, un poquito más hacia el este, en un complejo con Aimonino y Rossi. También estuvo Moneo, pero que no se construyó de Moneo. Eso lo vimos el año pasado. Con respecto a los referentes que vamos a ir tocando hoy, hay una línea que es la que estoy señalando y donde toca a 3 personajes como Whitaker, Colin Rowe y Peter Eisman. Esta es lo que a nosotros nos permite, esta línea, proseguir con el enfoque que le vamos a dar a morfología. A su vez, hay algunas obras y obviamente ese pensamiento sintáctico que proviene de la filosofía platónica, y algunas obras de otros personajes como Palladio, como Le Corbusier, Terrani, Kant, Toyo Ito, Moneo, que ya lo dijimos,
y el primer profesor de historia que tuvimos en nuestra facultad, Abdulio Yudić. En ese contexto previo que estamos dando, el interrogante, después de tratar de interpretar lo que dice Moneo, es un poco preguntarse el porqué de las ausencias de asignatura en nuestra escuela de arquitectura, como análisis de forma arquitectónica, una materia, u otra materia como elementos de composición, u otra materia como composición arquitectónica, u otra materia como materialidad del proyecto, u otra materia como procedimientos del proyecto. O sea, vemos que ese término de encierro como taller no me dice nada, pero si hablo de elementos de composición, si hablo de composición arquitectónica, si hablo de materialidad, si hablo de proyecto, si hablo de procedimiento, es distinto. Moneo desplegó en su vida académica esos nombres. Ya estamos llegando un poco al final. Nos queda el aspecto de la significación, el sentido. Pero para llegar a eso tenemos que pasar hoy los niveles de los relatos de interpretaciones de generaciones formales. O sea, son relatos, son narraciones, son escritos en dibujo de lo que yo interpreto, de cómo creo que esa generación formal se hace. Pero antes, para llegar a eso, obviamente pasé lo que ustedes hoy están entregando, que son los elementos constitutivos. Pero antes de los elementos constitutivos, tuve que conocer ese edificio, ese sector de ciudad. Pero antes de eso me hicieron, en términos de gráfica, hacer algunas acciones gráficas que yo, en todos estos niveles de interpretación, iba a trabajar. Entonces, ya a ustedes más o menos se le puede ir prefigurando lo que en términos abstractos los primeros días le hablábamos y hacia dónde vamos. Hay una serie de conceptos nuevos que van a aparecer, que son estos planteados como nube, como agrupamiento del léxico, y van a aparecer como, obviamente, el título, que son los relatos de interpretaciones de generaciones formales, pero aparece proceso formal, aparece asonometría y retícula, leyes que estructuran la Hacele un forma, zoom, Miguel, por favor. composición, proceso genético, legibilidad múltiple, trama geométrica, recorrido de los relatos, rizomático, o sea, una serie que a lo largo de la arenga vamos a ir viendo y que están en anatomía. Primero lo leo, después lo explico. Dice que se pretende desarrollar un esquema elemental de lectura del edificio.
buscando el nacimiento del proceso formal que sea autónomo, que se elimine la impronta autorial de la creación y asuma el intérprete la autoría del proceso generativo, hasta la forma final que es la propiedad del autor. Ahora le voy a hacer el zoom y es lo que se ha hecho. Yo tengo que no lo puedo modificar porque es el volumen del edificio. En este caso siempre hemos tomado como efecto réplica el edificio de Shinosuchi. Y esto es el dibujo, una réplica de lo que hizo el autor. Yo tengo que imaginar a partir de un supuesto origen, que lo doy yo, lo considero yo, determinados dibujos, determinadas leyes de generación hasta llegar acá. No me importa a mí si el autor lo hizo en esta secuencia. Lo que sí me tiene que importar que esta secuencia tenga una lógica y entre esta lógica y el dibujo final sea coherente, nada más. Entonces, este principio de organización que es coherente y que yo lo puedo ir percibiendo, van a ser desde acá, pero obviamente debe corresponderse. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Primero, ya vamos a ver que en un momento esos son ejercicios que ya planteaba Eichmann que tengo que tener en cuenta. Pero yo veo, obviamente, y la interpretación en su origen como transparencia, una sonométrica que es un cubo aproximado. Ahora, hay relatos donde está el cubo, pero es el cubo donde no aparece este sector extendido que está al lado de la chimenea. Pero bueno, lo considero en su totalidad. ¿Por qué? Porque voy a provocar la separación del hueco y estoy explicando cómo se relaciona entre la materia del edificio y la separación del hueco, pero también en términos siempre transparentes. Entonces, comienzo en ese supuesto prisma, que es, ya veremos por qué se utiliza la sonometría. Después estoy destacando otro prisma que va a generar la parte espacial y el sector del hueco, hasta provocar esa separación que quiero llegar acá. Pero bueno, todavía lo importante es que lo que está en negro, eso lo hice yo, lo hace el que interpreta. Lo que está en blanco es el autor del edificio. Ese es el mecanismo. Esto es un relato. Esto es un relato de generación formal que yo estoy tratando de interpretar cómo creo que Suchi haya llegado a lo que es. Pero, acá algo ha pasado. Este es otro dibujo. Y de lo que nosotros como escuela hemos ido perdiendo. Acá dice que es un relato de interpretación espacial del profesor Yudici, de la casa Curuchet. Entonces él se fue, visitó la casa Curuchet y realiza estos dibujos tratando de interpretar
la espacialidad que tiene la casa. Gracias a estos 5 dibujos puedo conformar el sistema espacial de Curuchet. Esto es un ejercicio que en la década del 50 nosotros lo teníamos, pero no lo teníamos en el área de morfología, lo teníamos en el área de historia. La pregunta es decir, ¿qué pasó? ¿El área de historia lo tiene? La formación del profesor Giudici es de artes plásticas. Entonces, lo que queremos ahora plantear, y para que no se entiende, para que se entienda de dónde viene esa forma de hacer estos relatos, y en algún momento todavía no ingresamos al aspecto de la significación, o sea, puro sintaxis, vamos a trabajar. No sé, ahí algo me está perturbando con un micrófono. Sí, acá se le activó el micrófono a Matías. Bueno. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de explicar, desde dónde venimos, el origen, el recorrido de esta forma de pensar. Es una línea de investigación analítica, gráfica, o sea que por eso aparece el dibujo, en las cuales se incorporan reflexiones relativas al proyecto. Ese pedacito de dibujo que ustedes vieron anteriormente, que es negro, el fondo negro, es proyecto. Dice, donde las interpretaciones gráficas predominan. Van a predominar los dibujos. Vamos a utilizar un dibujo analítico a partir de diagramas, son esquemas. Y este dibujo es un instrumento que a mí me permite explicar las leyes, cómo se ha ido generando esa forma. En este caso, vamos a tomar el edificio de Suchy. En síntesis, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es reconstruir el algoritmo de conformación del objeto. Cuando digo algoritmo, es una regla. ¿Cuál es la regla que yo creo que está presente en el edificio D? Anteriormente lo expliqué en términos gráficos, pero puedo encontrar otras reglas. No me importa. Si yo llego a la forma final, listo, lo logré. Ahora, tiene que haber una secuencia de transformaciones que media entre la forma genérica de partida y la forma específica final. O sea, la genérica es el pedacito negro. Todavía, obviamente, que lo blanco es genérico, porque queda en términos volumétricos, no aparece el techo. Es un recorte del relato. Ahora, esta línea de investigación, obviamente, tenía una intención, recuperar la geometría, porque ellos recuperan el dibujo. No es en términos, no es la narración de Bruno Sevi, de Gidio, de Montaner, estoy hablando críticos de Tafuri, que no interviene el dibujo, interviene la fotografía, intervienen dibujos de los autores. Pero esta es otra línea. Y entonces se pone en valor algunos autores, que es la línea
que al principio le destaqué: Wickower, Colin Rowe y Peter Eisman. Y entre ellos tienen una línea de coincidencia, trabajan. Eisman no con Wickower, pero Rowe sí con Wickower y Rowe sí con Peter Eisman. Entonces ellos se valen de diagrama como instrumento de interpretación. Y no es una herramienta gráfica analítica, sino que lo toman como un instrumento de proyecto, porque se está haciendo proyecto en esa instancia, porque todos esos dibujitos que tiene fondo negro es propiedad del que interpretó. ¿Qué pasó? Vamos a ver el primero. El primero fue Wickower, artista, formación, crítico de arte. Crítico de arte. No es casualidad, parece que los críticos de arte en la formación, en esta línea, nos ha dado herramienta para que a nivel mundial hayan escuelas, importantes escuelas, que trabajen esta línea y que era propiedad de la historia de la arquitectura. En los 50, por lo que vimos de Curuche, parece ser que el profesor lo tomaba y quería rescatar. También era una formación de arte. Nosotros la perdimos. Entonces, ¿qué hace Wickower? Se dibuja 11, lo toma Palladio y se dibuja 11 villas de Palladio. Y se dibuja las 11 fachadas. El gran salto que hace Palladio, que plantea un modelo geométrico síntesis, que es el 12. Este modelo, que es como una síntesis de todas las villas de Palladio, con el modelo síntesis de la fachada. Se olvida de la función, se olvida de la técnica, se olvida del significado, esa abstracción, es sintaxis, ese es el análisis, es geométrico lo que plantea Wickower. Entonces, este patrón que toma como conclusión es como síntesis, está sacando, es un acto proyectual, pequeño, pero el gran salto lo da, tomando a un solo autor. Este es en términos, cómo logra, porque vamos a tener, esto va a rematar en algo importante, y que importantes escuelas de arquitectura lo toman. Y yo me pregunto, ¿se habrá tomado acá alguna vez? En toda Wickower analiza, pero tomo, por ejemplo, la Villa Capra, una que es la número 11 que estaba ahí. Aparece la síntesis y aparece el modelo geométrico. Lo voy a hacer para que lo vean. Entonces, máxima abstracción, modelo geométrico de la Villa Rotonda o Capra. Este modelo pertenece a todos los otros, igual.
mayor abstracción de ese modelo geométrico, ya llega al cuadrado 3×3, que es importante y que quiero que lo tenga presente. El cuadrado 3×3. El cuadrado 3×3 y él hace una serie de sucesión en términos de proporción. Fundamental, el cuadrado 3×3 lo hace Wyckover. El plano de la vivienda. Pero su alumno, se acabó el arte, apareció Colin Rowe, arquitecto, rompe con la idea de la linealidad en la historia y dice, quiero ver qué pasa con una villa de Palladio, Malcontenta, que es uno de los que toma Wyckover, con una de la villa Stein, en este caso, de Le Corbusier. ¿Qué pasa? O sea, que me está analizando Palladio, fines del Renacimiento, con principio de una obra, principio del movimiento moderno. Era un sacrilegio. ¿Cómo va a ser eso? Rowe encuentra, si ustedes observan las líneas, las proporciones, leo de izquierda, de arriba hacia abajo, comparando los módulos 2, 1, 2, 1, 2. Se da. Solamente que está cambiando obviamente el sistema constructivo. Aquí aparecen los pilotes, el de la derecha, porque es Le Corbusier. Pero el sistema geométrico, el modelo, está presente en una vivienda Le Corbusier y en una vivienda de Palladio. Ese es un gran hallazgo que hace en uno de los ensayos. Apretá el zoom, Miguel. Sí, la villa, el escrito de Rowe, que es conceptos que encuentra en el texto de La matemática de la villa ideal. En ese ensayo encuentra esa característica el Rowe. O sea que está rompiendo la linealidad de la historia. Son dos espacios temporales distintos, dos espacios físicos distintos, pero encuentra también la lógica, el modelo geométrico. Es como si también a esos esquemas de Wyckover le ponemos la villa de Le Corbusier. Coincide. Pero vieron que hace un rato nosotros usamos, y es una de las acciones, la transparencia. Y la transparencia viene de estos personajes. Y él aparece, el segundo escrito que hace Rowe, con la diferencia entre lo literal con la... Ya les voy a poner el zoom, pero quiero antes hablar sobre respecto a esto. La transparencia literal y la fenomenológica. La literal está dado por el material, o sea,
puedo ser opaco, pero ya le puedo dar cambio de material y que se vea traslúcido o transparente en su totalidad. Pero él habla de la fenomenológica, que es la que nosotros tenemos que usar, que es la que yo me tengo que imaginar qué pasa detrás de esas paredes. Y ahí viene a jugar lo que yo tengo que lograr en esos relatos gráficos que hice. Cómo yo sé que qué está ocurriendo detrás de esas paredes, por ejemplo, en el edificio de Suchi. Tengo que imaginarme cosas. Entonces, por eso abajo es algo importante, que la fenomenológica no se ve, yo no puedo ver, sino que pertenece al orden, no pertenece al orden de los sentidos, sino a la mente. Me tengo que imaginar. Y tal es así, no lo he puesto, pero en anatomía está. Hay un dibujo en asonométrica que analiza la pintura de Le Corbusier en asonométrica. Y es importante por qué aparece la asonométrica en esta línea de investigación. No obstante, Wickover no se queda y amplía más el concepto de transparencia, de observar eso de lo que la mente, y aparece un concepto nuevo que se llama legibilidad múltiple. Este es un modelo de la fachada de San Lorenzo de Miguel Ángel en madera, y hace 1, 2, 3, 4 por 3, también 12 interpretaciones de esa fachada. O sea que él está tomando concepto de la historia, pero está haciendo manera de ordenar, de encontrar la lógica que posiblemente tenía, que la tiene, pero que no son tan tangibles, porque trabajaba con la mente, no trabajaba con los sentidos. Rowe. Evidentemente, a la manera de Wickover, se ve que quería encontrar quizás un modelo geométrico de la fachada de San Lorenzo. Son búsquedas, pero nunca aparece una, nunca aparece uno. Los dibujos de los relatos, de esta serie de interpretaciones, siempre son múltiples, chicos. Recuerden, de Palladio se les analizó 11. A Miguel Ángel aquí se le analiza 12. O sea, hay distintos dibujos y ensayos. Recién, mientras los esperaba, veían siempre aparece en las prácticas un solo dibujo. No, hágale, llenen hojas de dibujos, de síntesis. Es la práctica, es el proyecto. Eichmann hace su tesis doctoral con Rowe y ya lo empieza a trabajar donde está apareciendo ya el tema de la sonometría. Pero, quiero destacar, a ver, no está bien. Esto es uno de
las obras de Peter Eisman, y es el diagrama que hace del estudio de la casa 11A de Eisman. Y hay en esa búsqueda gráfica unos diagramas tridimensionales que muestran cómo la forma oscila de ese sólido platónico y el vacío. O sea que aquí es donde yo tengo que elegir si trabajo en el relato con el sólido platónico o si trabajo con el vacío, o si trabajo con planos, o si trabajo con sustracciones en el relato. Eso es todo lo que me tiene que permitir a mí y tenerlo presente yo siempre. La base, la sonometría, y si yo en qué momento cambio del sólido platónico al vacío, entonces aparece la transparencia. No es la transparencia literal, es la fenomenológica. Me tengo que imaginar, y esto es construcción de forma. Esto es el arquitecto que tiene que saber qué es lo que está pasando dentro de este cubo. Y pasa esto. Ahora, depende también de esa lógica de forma que tiene el edificio. Entonces, ¿serán sustracciones o serán planos? El sólido o el vacío. ¿Qué es? Y este tipo ya en la explicación del proyecto ya tenía presente esa lógica. Y aquí está. Lo más didáctico para que ustedes tengan en cuenta, incluso en su tesis, él lo plantea. Toda la transformación que yo puedo ir haciendo, si ese hexaedro es totalmente volumen. Puede ser, me puedo encontrar con una forma totalmente volumen y entonces empiezo a excavarlo. Ya vamos a ver un ejemplo. Pero puede ser que sea plano y entonces empiezo a trabajar todos a manera de plano las configuraciones. O pueden ser que sea línea, entonces aparece la transparencia. Entonces, eso en el relato lo tengo que tener. Esto es lo que me dice esta línea de investigación que debo hacer, lo que hicieron ellos en ese momento. Eisman recurre a esos recursos gráficos como la perspectiva asonométrica y la retícula. Y se los leo despacito para que ustedes puedan entender por qué se necesita la sonométrica y no otra. Tiene la necesidad de reflejar sus transformaciones, desplazamiento y dislocaciones. La utiliza para evitar la deformación y mediante el empleo de transparencia con el uso de las aristas le permite la construcción de la forma y encontrar las leyes buscadas. Es lo más que se aproxima para que no haya deformación en esa lógica que estoy buscando, porque yo mi objetivo final es llegar al último dibujo. Entonces, si yo utilizo otras perspectivas, ya tengo que utilizar otros sistemas de fuga y que se me va a complicar. Entonces yo veo toda la totalidad, evito las deformaciones y es un dibujo acabado y con una lógica
de acuerdo a encontrar esas lógicas de las leyes que estoy buscando. Incluso también la dualidad entre el lleno y vacío, entre el elemento sustentante y el ritmo del módulo, también se adecua la sonométrica. Entonces, acá volvemos a ver otro relato donde yo tengo que llegar. Esta es la casa del facho de Terrani, una especie de municipio, de municipalidad en la ciudad de Como, que en la época de Mussolini hacen, y el arquitecto es Terrani, arquitectura moderna. Esto es de Terrani. Ahora, el inicio del relato es esto. Yo tengo que tratar de encontrar cuál serían los 8 dibujos que el recorrido es este, que me permite encontrar esta forma final. Es de un cubo, la mitad de un cubo es el prisma en donde está enmarcado. Lo dibujo. No necesita este dibujo la transparencia. Simplemente va a haber sustracciones. Me valgo de esa mitad con, obviamente, esa grilla que hice, que es otro de los mecanismos para hacer las sustracciones. Y después comienzo con la sustracción en el patio y de todas las otras envolventes ir sacando hasta llegar a lo que hizo Terrani. Todo esto, que de aquí a aquí puede haber otro paso, sí, seguro. Que de aquí a aquí puede haber otro paso, sí, seguro. Pero tengo que encontrar 8 de los más significativos dibujos hasta lograr esa lógica. Entonces, el que interpretó es estos 8 dibujos. La forma de Terrani. ¿Qué utilicé? El volumen. Utilicé esa famosa retícula o grilla. Utilicé la sonométrica para que no se me deforme el dibujo y de esa manera pude construir ese relato. Ahí, Miguel, una cuestión Sí, que sí. podés explicar, bueno, que la grilla no es regular todos los módulos. Hay No, sí. No, porque si yo voy y veo en este sector que ocurre algo, aquí hay como un saliente, pero que no tiene ese módulo, y que aquí ustedes lo pueden percibir, que se rompe esa grilla que no es regular. Si es necesario esa cuadrícula, hacerla. Otro de los conceptos, así como dijo, hablábamos de grilla y hablábamos de la sonométrica, fue incluso, y cuidado, por eso lo digo que hubo escuelas que eligieron esta línea con los 9 cuadrados, pero no solo desde el punto de vista de análisis, sino que se había heredado como una herramienta pedagógica de Rowe y de Wickover. Los que tomaron fueron los FAI de Nueva York, donde
de los cuales dos lo hemos tomado referente, que es Eisman y Gray. Ellos trabajaban esos 9 cuadrados y como estrategia proyectual y herramienta pedagógica, no se movían de los 9 cuadrados, porque ya sabían que esos 9 cuadrados se lo había descubierto Wickower y se lo había descubierto en Palladio. Y era una trama de ese 3x3 en planta y 3x3 y en altura. Hay registro de los 9 cuadrados en Lois Kahn. Hay registro en Venturi. Incluso Eisman encuentran en algunos trazados previos de la casa de Levana Venturi, están los 9 cuadrados, y en Rafael Moneo los 9 cuadrados. O sea, los 9 cuadrados era como una especie de, así a la manera en que componía Rossi con su teatrino científico. Estos en Estados Unidos tenían su teatrino científico, válgase, cambiando obviamente la diferencia, pero dentro de lo geométrico eran los 9 cuadrados. Esto es siguiendo uno de los desarrollos que nosotros estamos haciendo en el gabinete en la restauración de la colección, como resonancia, como exploraciones posterior, utilizamos la grilla de 3x3x3. Esto es un objeto metálico que tiene su origen en un cubo y que con las aristas, con 7 aristas de la totalidad, se va generando el desarrollo de este objeto, digamos, morfológico. Se ha cuidado siempre el 3x3. ¿Qué otra particularidad tiene? Por ejemplo, es tomado de referencia, ¿recuerdan el concepto que hablamos en textura de la primer curva fractal de Hilbert? Tal es así que este cubo de 30 centímetros de lado, tiene 30 centímetros, siguiendo la ley de generación utilizando la ley de los 9 cuadrados, se desarrolla una varilla metálica de 5 metros 10 en ese cubo de 30 centímetros. Muchas veces estas generaciones así formales que aparentemente parecieran como, no digo inútil, porque quedan, digamos, como en incubadoras, pero los ingenieros en los transitores que tienen que hacer muchos desarrollos, la curva de Hilbert la utiliza. Y hicieron una práctica porque Esencia estuvo, digamos, estuvo 3 meses expuesta en el Museo de
Franklin Rawson, y iban los chicos de la escuela de Braille, donde hacían ejercicios siguiendo la línea de generación. Después ellos trataban de reconstruir en su mente, ¿no es cierto?, al tocarla, haciendo lecturas en la escuela de Braille con esencia. Bueno, no importa. Es un ejemplo de los cuadrados de 3×3. Entonces, ya podemos hablar de estos relatos o narraciones gráficas, donde vamos a hacer una descripción limitada, obviamente limitada a los aspectos esenciales, porque aquí o tengo volumen, o tengo arista, o tengo planos, no tengo otra cosa, pero de encontrar, de reconstruir el proceso genético. ¿Cuál es el mecanismo de composición y decomposición para yo lograr el resultado final? Porque en última, el resultado final es el que a mí me interesa. Llegar ahí. No sé, todavía, no tiene otro sentido. Es una instancia de proyecto. Entonces, hacemos ya otro intento de explicación. Tomamos, obviamente, el edificio D, y esta es la forma final. Esto es lo que me hace Suchi. Y a mí, en estos momentos, la materialidad, la envolvente, no me interesa. Entonces, es lógico que aparezca un dibujo que ya no me interesa ese envolvente. Y bueno, pero tampoco todavía en este dibujo, narración, no me interesa el sistema de techos inclinados, que incluso en el recorrido no se percibe. Yo me doy cuenta que es techo inclinado, pero como lo resuelve el arquitecto no se percibe. Entonces ya queda el volumen puro. Y bueno, pero ahora aparece la mente y los recursos que me dieron Eichmann o Whittover o Rowe, y la transparencia, porque tengo que tratar de encontrar esa forma. Y bueno, pero ya la puedo hacer, la transparencia. O sea, voy de atrás para adelante. Pero ya acá hay un aspecto que es otro volumen, y entonces se me ocurre ya cambiarlo de color. Yo creo que a esta altura, como voy descomponiendo, ya más o menos ya puedo iniciar el primer dibujo. Y el primer dibujo es el dibujo transparente, porque obviamente si yo llegué a esta altura, puedo dibujar ese cubo, prisma alargado en transparencia. Porque le voy a poner la impronta, y le puedo dibujar la impronta porque es la que me va a dar señalar a mí que al trazarle las aristas, porque es un dibujo, un edificio muy fácil de tratar de explicar, porque tengo que encontrar el hueco que sale con el hueco
con el hueco que sale de ese volumen. Ahí está todo el secreto de este dibujo. Y es como un tirabuzón, algo así que encastrado. Está encastrado. Hay una sustracción. Esto es vacío. Esto es vacío en su totalidad. Pero no importa. Yo lo manejo como transparencia. Es el bocado que yo me permite, en términos rigurosos, la sonométrica, decir cuánto saco de ese bocado. Y ya lo puedo ir reconstruyendo y hacer la secuencia. Ahora, no me va a salir de entrada. Los primeros dibujos puedo hacer 1, 2, 3 sonométricas. Y me doy cuenta que no va. Y entonces empiezo a ensayar otro. Ahora, son interpretaciones, pero yo sí o sí tengo que llegar acá. Esto me dijo Tsuchi. Esto es una especulación, pero esto es de Tsuchi. Ahora, esto no es de Tsuchi. Esto es del que interpretó. Esto es el del que interpretó. Y esta secuencia es del que interpretó. Ahora, yo puedo llamarlo desde acá. Acá, relato generativo de muchas formas. Digamos, lo más completo posible, me puedo detener en una instancia y decir, o trabajar los elementos en forma parcial, no importa, ya después le pondré el nombre del relato que va. Le leo lo que se hizo, varios pasos generativos, varios pasos, clara expresión gráfica al inicio y final. Es verdad, al inicio y al final expresión. El problema es cómo transformo ese volumen, en ese vacío transparente que se me convierte en masa y en espacialidad. Prioridad a lo espacial en los primeros gráficos. Es verdad, prioridad en los primeros gráficos lo espacial. Utilizando el concepto de transparencia. El concepto de transparencia, porque me atrevo a decir cómo se construye la forma. Y se visualiza en la construcción de la forma las aristas. Las aristas es esencial. Prioridad material en los últimos gráficos, o sea que a la materia le doy. La noción de forma presente es el volumen puro, que está excavado, lo que indica el acceso, es lo único que está excavado, y dando respuesta a un lenguaje que es simple, de proporción, claridad tipológica y un orden pictórico de la textura. Eso es un poco tratar de explicar lo que se hizo en ese relato gráfico. Acá tengo otro. ¿Y qué veo acá? Obviamente este relato es posterior en cómo se fue construyendo. Este es más complejo que el anterior. Quiere decir que el anterior se hizo primero. También es coincidencia cómo se da, cómo ha estado ordenado en la diapositiva, pero este es un relato posterior. ¿Por qué? Porque fíjense que hay muchas en la secuencia, más que la anterior. Incluso está cambiando de escala. O sea, me atrevo a cambiar de escala. Incluso hay un volumen puro que está saliendo. Este tiene otra lógica, tiene otra intencionalidad. ¿Mm? Entonces, y si está apareciendo otro elemento que sale, es como que comienza en un sentido, termina acá, pero después otro relato aparece en otro sentido, entonces por eso se llama rizomático, porque son como pequeñas raíces
que el mismo edificio me está indicando qué hacer. Ese cambio de escala para destacar algo que yo quiero hacer, en donde en esto se quiere destacar la materia, pero es pura transparencia, en donde en algún momento este volumen es agregado. Este es el relato que vimos anteriormente, pero este es otro relato donde yo me olvido de ese brazo que da el acceso. Entonces, todos estos relatos es una sucesión de explicación de hechos formales. Entonces, no me quedo con un relato, con dos relatos, son muchos, y después aparecerá el relato definitivo. En este, ¿qué se dice? Relato generativo rizomático de varios sentidos de lectura e incluso cambio de escala que permiten destacar el resultado de cada lectura, utilizando el concepto de transparencia y se visualizan en la construcción de la forma lazarista. Este es otro que se llama inacabado, porque son pequeñas situaciones. Incluso, obviamente, la pregunta es decir, ¿todo se percibe igual? Fíjense, la sonométrica, este volumen, si lo voy girando en términos sonométricos, nunca pierdo casi la totalidad del edificio. En la primera lo veo, en la segunda lo veo, y en la tercera también lo veo. En esta, no lo veo, ¿de acuerdo? Por su forma. Pero eso quiere decir que en ese sentido, yo con una sonométrica, con esta sonométrica ya puedo explicar todo el dibujo en este caso. Dependerá también de la forma. Dice, la triada sonometría, transparencia expresada en arista y el volumen son instrumentos que permiten estos relatos gráficos se concrete, ya que podemos visualizar la totalidad, construir la forma y generar la secuencia del proyecto. Ya lo vamos a agrandar. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Aparece el volumen, se hace con la sombra, sigue el volumen, pero después aparece la transparencia y cómo se agrega. Es uno de los primeros. E ir conociéndolo. Y después, en esta búsqueda, es expresar cómo si yo lo estoy moviendo, girando en términos de asonometría, me está dando datos, me está dando información de las envolventes, de las aristas, qué es lo que está ocurriendo. Este es otro. Donde ya es incompleto, porque digo incompleto porque ni siquiera trabajo la envolvente, las envolventes, queda ahí a nivel de volumen, queda a nivel de volumen, aparece la transparencia y cómo este elemento es sacado, que es vacío, y cómo se va dando. La secuencia sería así, así. A pesar de 3 Miguel, por 3 nunca llego al... es inacabado, pero Sí. también aclara que es generativo. Sí, es generativo, es inacabado, pero está la idea de lo generativo que está. Se muestra un relato donde en la idea está presente distintas posibilidades de relación de los elementos, pero no se concluye, es incompleto, pero es generativo porque tiene todos los pasos de esa búsqueda de encuentro de lógica, de leyes que puedo encontrar. Puede ser que hayan algunos entre este y este, esté
digo, pero me está faltando algo. Y bueno, entonces aparecerá qué dibujo. O sea, me cuesta tratar de encontrar esa lógica de generación y en qué momento me paro. Este también, a ver, es inacabado, pero tiene una secuencia en donde el brazo de acceso de ese piso no se le da importancia, no le doy importancia, sino que es el cubo, trabajo con el cubo y trabajo con el volumen de vacío que provoca el patio. Lo destaco, lo saco, sigo trabajando con él, acá es como si fuera rizomático, y después no solo que trabajo el vacío, sino que acá trato de encontrar un relato con el techo que todavía no lo había manejado, que es entre el techo, que es bastante complejo y difícil porque no había plano, entonces reconstrucción con fotos y mirando, tratando de encontrar cómo podría ser esas inclinaciones, porque aquí se produce una serie de encuentros bastante difíciles de percibir. Entonces, dice, narración gráfica que indica dos elementos más significativos, el patio y la cubierta de techo, que responde a normativa veneciana, pero la coronación de los costados en el perímetro externo esconde la cubierta inclinada, devolviendo el volumen una imagen prismática y abstracta. Entonces, a veces me tomo licencia y digo, no, este brazo no me interesa, es insignificante, y ustedes lo han visto en el principio, siempre aparece ese volumen que en términos de esa escala y en asonométrica quizás es imperceptible. Quizás desde el punto de vista perceptible sí, porque me llama, porque yo vengo, me encuentro con la chimenea y es como un brazo como que se extiende y me está llamando. Y con un solo piso eres necesario. Pero en términos de asonométrico quizás no. Otro que es utilizando el cuadrado y comenzando con el inicio, tomándolo en el cuadrado medio, trazando la impronta del edificio y me voy hacia arriba con las aristas, lo puedo construir rapidísimo. Y en este sentido, ya no me acuerdo cómo era el sentido. El volumen vengo acá, es así, así, y lo voy limpiando. Bueno, esto es lo que hemos hecho del D. Pero ustedes escuchan y leen los libros de la línea de historia, como Kenneth Frampton, Montaner, Charles Jean, y tienen que recurrir a la memoria y de lo que se acuerdan. En cambio, si ustedes recurren a estos sistemas de esta línea de investigación, tienen que dibujar para encontrar ustedes y de paso ensayan el proyecto.
Y si ellos rompieron la linealidad de la historia, ¿por qué nosotros no? Y entonces vamos a tomar, no vamos a entrar a un Sebi a ver qué me dice. De paso, Sebi la quería, porque como era de Mussolini, la quería destruir, pero era una joya, no importa, tenía otra función. Entonces Giuseppe Terrani, en el 32 y 36, hace La Casa del Facho, que es la que un judío como Eichmann le estudia, hace su tesis doctoral, o sea, esto es arquitectura. Entonces, esto es arquitectura moderna, pero habría que ver, ¿por qué no hacer un ensayo de relato de una arquitectura moderna? Entonces vamos a hacer un ensayito de un relato de esta casa, de esta arquitectura moderna. Pero hay una bisagra entre lo posmoderno y lo moderno, que es este personaje que se llama Louis Kahn. Entonces, podemos ver, a ver si tiene otra lógica, porque lo que sí hemos visto, que ese famoso 3x3 estanco, tanto Le Corbusier, lo usa Palladio, sí, ahí no se ha movido la arquitectura. Pero en términos de conformación, la morfología, ¿qué me puede decir? Entonces, vamos a hacer un relato de Setter, de Kahn. Pero después viene Moneo, que es el primero que vimos, y me hace este bicho, que es el ayuntamiento de Murcia, y que lo hace ahí al frente, en la Plaza Belluga. Y entonces habría que hacer un relato para ver si este tipo de arquitectura, en términos de lógica, de morfología, es igual que el de anterior o igual que el anterior. Y después viene uno de los más zafados, que es Toyo Ito, en el Serpentín de Galería, y que me hace este algoritmo. Son líneas en términos estructural. Obviamente después le pone materia, pero su lógica formal es otra. Entonces, tratar de descubrir desde el dibujo, desde la práctica, desde la morfología y con esa línea de estos estudiosos que fueron vanguardias en la escuela de arquitectura, que en algún momento siguieron esa línea de historia, pero que nosotros nos permite también, en términos de la morfología, hacer estas explicaciones y no meternos en los libros para recordar. Los libros son como fuentes de datos, son información que yo tengo que sacar. Pero las conclusiones las saco yo después, con los dibujos. Entonces, pero antes, tengo que saber el edificio, la ciudad, el cómo, Giuseppe Terraneo, la Casa del Facho, está en una de las plazas del pueblo, el 32-36. Bueno, 4 niveles. Es un municipio. Entonces, conociendo algunos datos, por supuesto que se pasa a nivel de la situación, porque tengo que conocer, aparece este relato. Que es el mismo que vimos anteriormente, nada más que le saqué el fondo blanco. O sea, que yo tengo que llegar a lo que hizo Terrani y ver
¿qué noción de forma me da? Hice todo este recorrido y trabajé. Y dice que es un relato interpretativo gráfico de generación formal que tiene como inicio la identificación de la mitad del cubo. La identificación de la mitad del cubo. La determinación de una retícula ortogonal, donde la sustracción es la protagonista, ya que determina en una primera instancia el patio central y posteriormente va accionando en toda su envolvente. Bien. Chicos, ¿me pueden decir si en morfología 1 me piden sustracciones? ¿A qué arquitectura voy a llegar? Guarda con las operaciones que hago, porque si este arquitecto ha hecho sustracciones, me está llegando a la arquitectura moderna, ¿eh? Cuidado. Entonces, las acciones que yo haya que operar, cómo tengo que operar con la forma, es que me va a llevar a un sentido final, que es en este momento, la arquitectura moderna. ¿Tengo que hacer arquitectura moderna? Bien. Vamos al segundo caso, que es este otro personaje que es la bisagra del moderno y posmoderno, que es Kant. Y Kant, si yo hago un relato, me encuentro con esto. ¡Wow! Fíjense. Fíjense, porque yo tengo que llegar a esto. Lo voy a ir de atrás para adelante porque si no es difícil. Veo esto, veo que hay cosas acá y entonces, empiezo a sacar. Hay 4 envolventes. Tiene 4 envolventes, 4 envolventes, pero a su vez me está quedando como un núcleo, que es este, que ahí es donde están todos los libros. Y después, que es lo cenital, que es esto. Y después tiene estas cuatro torres. Es un mecano. Pregunto, ¿hicieron en primero o en segundo año trabajos de mecano? Porque si yo trabajo como mecano, me va a llevar a la arquitectura de Rossi, me va a llevar a la arquitectura de Venturi, me va a llevar a la arquitectura de Kant. Entonces, la acción morfológica, cómo me mueva, me va a llevar a un lenguaje. Bien, sigamos. Leo, intención del relato, presencia de la materia y el espacio, múltiples modos, varios elementos presentes que se relacionan en forma de mecano como noción de forma, del núcleo central hacia afuera determinado por las envolventes. Esa es la noción de forma. Viene este señor y en el 91-95, final de obra dice 98, me hace el ayuntamiento, el anexo del ayuntamiento, Moneo, y me hace esto. Vamos a ir recorriéndolo de a poquito. Me hace esto. Esto yo lo debo percibir en forma mental. Esta es la totalidad. ¿Qué hago? Vamos a ir leyéndolo al final hacia el principio, para leer el relato, la intención. Esta fachada ya se vació, se vació. Y acá apareció algo de transparencia para ver qué estaba pasando.
porque hay pasos rarísimos. Y aquí lo voy limpiando hasta llegar acá, que es otro relato que no lo he traído ahora, pero en su momento después se lo cuento, que es el acceso de entrada. O sea que dice, varios pasos generativos. Hay adición volumétrica. Adición volumétrica. En ninguna de las otras arquitecturas hubo adición. Hubo sustracción y hubo mecano. Y aquí hay adición como primera noción de forma. Después aparece la sustracción como segunda noción. Su inicio es a partir del volumen de la fachada principal. Y no le cuento el acertijo que tiene acá en esta obra que parece un teclado musical. Bueno, pero no importa. O sea que hemos pasado por tres momentos históricos de la arquitectura en términos de relato y me dan configuraciones o leyes de morfologías distintas. Y aparece el serpentín, que es un pabellón que se hace todos los años, y bueno, en el 2002 le tocó al Toyo Ito con el cálculo, es el calculista de todos estos estrellas, Cecil Balmont, que es el personaje de que esta locura no se puede hacer si no lo hace. Y se presenta en términos relatos esta cosa. Y acá la sonometría ya no me sirve. Lo vamos a hacer en planta, porque para explicarle la lógica de esta, parece que encuentre, ahí está, para explicarle esta lógica es simple, porque este es lo final. Ahora, es muy simple. Son una serie de sucesivos cuadrados que van rotando y van creciendo. Ustedes ahí ven los distintos grises, cómo se van moviendo los cuadrados. Y esos cuadrados, las aristas, ellos los van extendiendo. O sea que se extiende las aristas. Entonces, el primer cuadrado se extiende estas aristas, el segundo cuadrado se extiende las aristas y así sucesivamente y se van desificando. O sea, hemos visto arquitectura compleja, moderna, hemos visto la arquitectura de Kant, la bisagra, hemos visto la posmoderna, hemos visto la compleja. En ningún momento se han superpuesto o han aparecido leyes de generación morfológica. Son distintas, se han creado, han vuelto a repetirse, no importa. Entonces, tengo que practicarla, tengo que observar cómo es y cuál serían las acciones que debería ser mi ley para tener una forma lo más contemporánea posible. Y le leo esto, orden y una estructura formal que no resultan evidentes. Las líneas se entrecruzan y la malla crece. El juego se vuelve cada vez más complejo y ya no es posible determinar la línea fue la primera o cuál de la generatriz del conjunto. Es un trazado en red, la figura del primer cuadrado, los lados del cuadrado que se extiende, la rotación oscilante del cuadrado que se extiende en tamaño. Bueno, pero antes, el problema no solo es saber cómo yo puedo utilizar las leyes de generación y por qué. Porque eso es un instrumento de proyecto, así como lo utilizaban anteriormente los 5 de Nueva York.
El problema es que cuando yo tengo de frente al profesor y que los instrumentos de generación formal no lo maneja y me sigue evaluando, como que la forma sigue a la función. Para eso hay que ponerse a estudiar y ser consciente de lo que yo estoy haciendo en términos de forma para justificarlo y seguir peleándolo, la idea. Terminado esto, vamos a repasar en términos de caracterización estos relatos de interpretación. ¿Qué es? Múltiples maneras de representar. Dice, es buscar el nacimiento u origen del proceso formal autónomo, eliminando la impronta de autoría de la creación del arquitecto, autor de la obra. Acá van a ser protagonistas ustedes. Es representar a través de relatos generativos que describen los aspectos esenciales. Son los aspectos esenciales, el volumen, el plano, la arista, la transparencia, la sonometría, todo eso y cómo es la lógica de ese edificio. Si no lo conocen, no les hemos hecho esos niveles constitutivos como para que ustedes lo hagan y cumplan. No, es para que ustedes puedan entender, porque ahora tienen que encontrar, decir, cómo yo lo explico en términos de lógica. Es aquel que con el dibujo busca reconstruir el proceso genético de la forma. Ustedes han visto. Incluso hasta puedo determinar distintas en los lenguajes de arquitectura. Y no hace falta que yo me ponga a recordar lo que dijo Sevi. Sevi pone ya documentos importantes. Eso lo voy a ver, quiero ver una foto histórica, unos dibujos, una planta. Ahora, lo que me diga, no me importa. Yo busco dibujo, busco otra cosa. Los dibujos, la interpretación lo hago yo, como hacía Rowe. Es aquel que representa la descomposición y recomposición sobre los cuales se basan las leyes que estructuran la forma del edificio. Es aquel que tiene una sólida línea de investigación histórica, que se inicia, mire de dónde venimos, de Wickover, Rowe, Eisman. Ahora, yo no sé por qué pasa. Si Wickover, como profesor crítico de arte, logró meter esta línea a nivel de facultades, no es casualidad tampoco que el arte a nosotros nos dio las dos colecciones, una más escondida que otra, pero dos colecciones en la facultad. Y han sido dos profesores de arte, Giudici y Carrieri. Es aquel que podemos trazar una línea histórica del recorrido de los relatos de interpretaciones de generaciones formales. Línea histórica. Es un intento de interpretar y comprender la forma arquitectónica. Puedo develar la noción de forma. Puedo emplear un método sintáctico con 0 grado de significación. O sea, no me interesa ahora la significación. Significación vamos a hablar después, qué es lo que quiere decir. Ahora es cómo se hace, cómo interpreto yo, en términos morfológicos. Es aquel que pertenece a una línea analítica gráfica, expresada a través de diagramas. Es aquel que está construido con diagramas, actuaron como un instrumento de ordenación de leyes que estructuran la forma de generación. Y es aquel que se pretende reconstruir el logaritmo de conformación del objeto de esa secuencia de transformaciones que median entre la forma genérica de partida y forma específica final. Es aquel que permite construir la matriz conceptual del proyecto tomando la historia del arte como referente inicial con Rudolf Wickover, con los estudios de la Villa Palladiana. Es aquel que se representa con diagramas construidos con perspectivas sonométricas
retícula y el cuadrado de 3×3. Y es un intento de interpretar y comprender la forma arquitectónica al develar la noción de forma, empleando un método sintáctico que produce configuraciones formales sin la carga semántica. Listo, eso es todo, chicos. Fer, dale vos. Hola, Miguel. Sí, bueno, listo. Solamente si quieren activar el micrófono y preguntarle algo a Miguel para recuperar algo de la clase que haya quedado sin entender o que les produzca algún interés especial, pueden aprovechar y preguntar. No, no cierres la presentación todavía, Miguel, por las dudas. No, no, no. Bueno, el viernes estamos de feriado, así que nos veremos en consulta el martes que viene para aquellos que necesiten algún aspecto de la bitácora teórica, que es la tarea que se ha iniciado y que básicamente tiene que ver con trabajar una caracterización y un fichaje del libro de Peter Eisman de 10 edificios canónicos, que de alguna manera se van a dar cuenta, sobre todo en la parte del prólogo y la introducción, cuál es la relación que se establece entre ese libro y lo que estamos desarrollando en esta clase teórica de los niveles de interpretación de los relatos generativos. Es decir, eso es importante que lo puedan entender y analizar, y sobre todo también que, si bien Miguel ha hecho mucho énfasis en los aspectos históricos, en la relación entre Whitcower, Colin Rowe y Peter Eisman, y bueno, y a su vez la relación incluso con él mismo como generador de formas y un investigador de la forma indicativas, la forma abstracta como base, por así decirlo, del proyecto en términos de morfología. En el libro de Peter Eisman van a poder también encontrar algunos relatos muy interesantes de cuál es el camino recorrido y cómo es que Peter Eisman decide estudiar a través del dibujo esos 10 edificios que considera canónicos. Incluso está muy interesante la definición de canónicos. ¿Por qué los toma con ese adjetivo? ¿Por qué los elige y por qué los califica así? Claro. Así que bueno, obviamente, como siempre, la tarea teórica tiende a trabajar con bibliografía y ampliar un poquito el espectro de lo que la clase teórica está proponiendo. Bueno, sí, sí, Marisol. De todos modos, hola Miguel. Hola Marisol, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Yo alojé ahora el host en mi computadora. Lo que quería recordarles a los chicos es que el miércoles que viene, tal como veníamos trabajando en la dinámica que venimos trabajando, se inicia la semana de la actividad práctica, o sea, de la tarea que va a la bitácora práctica, ¿bien? Así que el martes los esperamos en consulta para algún saldo teórico, lo que haga falta. Y el miércoles y viernes estamos en aula concertada para la ejecución de la práctica, de la bitácora práctica, ¿bien? De los relatos generativos. Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Y bueno, que tengan... Sí, acá. Abrí el chat. No, buenísimo, profe, gracias. Bueno. Vale. Ok. Listo. Que tengan un buen fin de semana largo y cuídense mucho, que todavía no estamos todos salvados. Todavía no terminó. No, esto no termina. Esto no se termina. Chao, Miguel, un abrazo. Chao, Miguel. Chao, chicos. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Cerramos la clase.